hicimos la semana anterior. Necesitamos que una función sea biyectiva para que tenga inversa. Hoy vamos a ver propiamente lo que son las funciones inversas. ¿Okay? Entonces recordemos que para que fuera biyectiva tenía que cumplir dos condiciones: que fuera inyectiva y que además fuera sobreyectiva. Para que fuera inyectiva le llamábamos de 1 a 1, ¿verdad? Que van de 1 en 1, no hay nadie que se repita, no hay repeticiones. Para que fuera inyectiva. Y para que fuera sobreyectiva, todos los de B, todos los elementos de B, todos los de B, o sea del codominio, deben tener pareja, o sea, tienen que estar relacionados. Tienen que estar relacionados. Entonces, si cumplen esas dos condiciones, si cumplen las dos al mismo tiempo, entonces decimos que es biyectiva. Entonces vamos a ver estos ejemplos de aquí. Por ejemplo, el primero, este de acá, el que va de P a Q, vemos que el 1 se relaciona con el 0. El 0 se relaciona con el 1. El 1 se relaciona con el 2. Entonces yo me pregunto, ¿esa función es inyectiva? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es inyectiva esa función? ¿Quién se acuerda? Inyectiva sí, creo. Muy bien, excelente, es inyectiva. ¿Por qué? Porque van de 1 en 1, ¿verdad? No hay repeticiones, ¿verdad? Entonces esta sí es inyectiva, sí. La segunda, ¿es inyectiva? No, esa no. Esa no, ¿por qué? Porque aquí hay una repetición. Aquí vemos aquí que hay una repetición. ¿Cuál repetición? De que este 2 es tanto la pareja del 1 como la pareja del 2. Eso no se puede, porque si pasa eso, deja de ser inyectiva. O sea, la función sí puede hacer eso, pero para que sea inyectiva, no puede hacer eso. Entonces esta no es inyectiva. Y la última de aquí, vamos a ver si es inyectiva. ¿Qué opinan? Sí. Sí es inyectiva, ¿verdad? No hay repetición. Entonces, donde no hay repetición, sí es inyectiva. Sí es inyectiva. Donde hay alguno que se repita, que tenga que un mismo número tenga dos parejas, digámoslo así, entonces ya deja de ser inyectiva. Ahora vamos a preguntar si es sobreyectiva. Sobre. A veces se resume como decir sobre. Es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, todos los elementos de este lado deben tener pareja. Todos los de este lado tienen que tener pareja. Todos los de este lado deben tener pareja. Entonces la primera es sobreyectiva. Esta de aquí es sobreyectiva. No. No, ¿verdad? No es sobreyectiva porque hay un elemento del codominio que no tiene pareja. Este no tiene pareja. Entonces eso se puede, sí se puede en las funciones, no hay ningún problema. Pero ya deja de ser sobreyectiva, entonces no es sobreyectiva. La segunda, esta de acá, ¿es sobreyectiva? Es así. Esta sí es sobre, ¿verdad? Es sobreyectiva. Porque todos los elementos de aquí tienen pareja, no hay nadie suelto, digámoslo así. Y por último, esta última es sobreyectiva. Sí. Sí, también es sobreyectiva, Sí. ¿verdad? No hay ningún elemento suelto aquí, entonces es sobreyectiva. De las tres, bueno, esta era inyectiva, pero no era sobreyectiva. Entonces, como no cumple las dos condiciones, no es biyectiva. La segunda, no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva, pero no cumple las dos condiciones, entonces no es biyectiva. Y la última, sí es inyectiva y sí es sobreyectiva, por lo tanto, sí es biyectiva, ¿verdad? Biyectiva es que cumple las dos. Entonces esta es la única de todas que tendría función inversa. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber. Esta no puede tener función inversa, esta no puede tener función inversa, pero esta última sí podría tener función inversa porque es biyectiva. Ese es el requisito. Entonces a ustedes les preguntan, ¿qué se necesita para que una función tenga inversa? Lo que se necesita es que sea biyectiva. Ok, bueno, ahí había unas prácticas que nosotros íbamos a hacer, etc. Ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo se calcula la función inversa. ¿Ok?
¿Cómo se calcula la función inversa? Bueno, eso que les estaba diciendo de qué se necesita para que una función tenga inversa es esto que viene aquí. Vamos a decir que f es la función normal. Digamos, si yo tengo aquí una función cualquiera y aquí tengo los elementos que se relacionan con los de acá, ¿verdad? Entonces a esta dirección de aquí para allá le vamos a llamar f, función, ¿verdad? Esa f significa la función normal, ¿ok? Pero la función inversa es cuando yo veo esa misma relación pero devolviéndome, ¿verdad? De B hacia A, devolviéndome. Entonces ahora las relaciones van a ser de aquí para acá. A eso le vamos a llamar la función inversa, y la función inversa se pone así, una f con un menos 1 encima. Entonces siempre que les aparezca esa f con un menos 1 encima, significa que esa es la función inversa. ¿Ok? Entonces la f solita, función, y la f a la menos 1, entonces función inversa, ¿verdad? Porque aquí viene ese símbolo y aquí viene este símbolo. Entonces esta es la función normal y esta es la función inversa. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades para que una función tenga inversa, ¿verdad? Entonces hay una función normal, el dominio es A y el codominio es B, ¿verdad? Es algo similar a esto, hay un conjunto A y hay un conjunto B, ¿verdad? Que también le llamamos conjunto de partida, conjunto de llegada. Decimos que la función es biyectiva, porque si no es biyectiva no puede tener inversa. Entonces tenemos la función inversa, que es esta de aquí. La función inversa va al revés. Si la función original va de A en B, entonces la función inversa va a ir de B en A, ¿verdad? Es al revés, por eso se llama función inversa. Y dice que la única manera de que f tenga inversa es que sea biyectiva. Y luego vamos a ver de que si la función normal es creciente, entonces la otra va a ser decreciente. Si la función normal es decreciente, entonces la otra va a ser creciente. Ah, no, mentira, perdón, lo dije al revés. Si la función normal es creciente, entonces la función inversa es creciente. Si la función normal es decreciente, entonces la función inversa es decreciente. Y esta es una de las características más importantes que vamos a utilizar nosotros, y es que la función f y f-1 se reflejan respecto a la gráfica y igual x, que esto lo vamos a hacer aquí lo tengo montado, ahorita lo vamos a ver qué significa eso. Ok, entonces esto es nada más como la definición, todo esto es pura definición. Lo que a nosotros nos interesa es resolver este tipo de ejercicios, entonces vamos a ir a hacer ese tipo de ejercicios aquí en la pizarrita. Entonces los problemas o los ejercicios a ustedes le van a decir lo siguiente: determine, esto es pregunta de ¿cómo se llama? De desarrollo, casi siempre. Determine la función inversa de, y le dan una función la que sea, ¿verdad? Aquí vamos a decir 2x más 8, por ejemplo, que es la que tengo ahí montada en el GeoGebra. Ok, entonces nos dan un criterio, ¿verdad? Nos dan un criterio de alguna función y nos dice que encontremos la función inversa. ¿Cómo se hace para encontrar la función inversa? Bueno, hay un procedimiento. Para el siguiente procedimiento se aplica siempre. Este es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer siempre, lo primero es que vamos a quitar este f de x, ya no lo vamos a escribir más, y lo que vamos a hacer es que en vez de ese f de x vamos a escribir un y, ¿ok? Y la parte de la derecha la dejamos igual, ¿verdad? Entonces aquí estaba el f de x, ¿verdad? Entonces en vez de poner el f de x yo lo quito, no pongo f de x y lo cambio por una y, ¿ok? Eso se hace normalmente porque recordemos que en el dominio se les llama a las x y en el codominio se les llama a la y, ¿verdad? Entonces el f de x, digámoslo así, es el resultado, el f de x es el y. Entonces uno siempre tiene derecho a hacer ese cambio. Entonces quitamos el f de x que me dieron y lo cambio por una y. Ese es el primer paso, siempre. Y el segundo paso, que en realidad el segundo paso se divide en varios pasos, es despejar x. ¿Okay? Vamos a despejar x. Eso es lo que siempre vamos a hacer de segundo paso. ¿Cómo se despeja la x? Bueno, yo sé que ustedes ya tienen alguna práctica, algún conocimiento en cómo despejar la x, pero vamos a recordarnos cómo era que se despejaba la x. Despejar la x es simplemente que aquí está la x, ¿verdad? Entonces yo quiero quitar este 2 y quiero quitar ese 8. Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Como que si yo pudiera borrarlos así, ya ahí la despejé.
¿verdad? Pero yo no los puedo desaparecer, ¿ok? Sería lindísimo si uno nada más los desaparece y ya, sería facilísimo. No los puedo desaparecer. Lo que uno hace es como la papa caliente, ¿verdad? Uno agarra el que está aquí, que está con la X, y se lo manda a la Y, ¿ok? Si está al lado derecho, digámoslo así, del igual, aquí está el igual, ¿verdad? Entonces aquí está el lado derecho, aquí está el lado izquierdo del igual, es como una separación que hay ahí, como un muro, digámoslo así, es el igual. Entonces, cuando hablamos de despejar es pasarle la papa caliente a la Y, ¿ok? Entonces yo lo voy a quitar de ahí, ya no lo voy a escribir más, ahí solo me va a quedar el 2x, ¿ok? Y yo se lo voy a mandar a la Y, pero hay un requisito. El requisito para estarlo mandando de un lado a otro es que pase a hacer la operación inversa. Por eso lo que estamos buscando es la función inversa, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo cada uno la operación inversa de cada uno de los elementos que tenemos. En este caso el 8 está sumando, ¿verdad? Esta es la operación que él está haciendo con respecto a la X, ¿verdad? Aquí está la X más 8. Entonces el 8 en realidad está sumando. Él está sumando. Entonces, ¿cuál es la operación inversa o qué es lo contrario de sumar? Lo contrario de sumar es restar. Entonces yo pongo Y menos 8. Así, el 8 que estaba aquí, ya lo quité de este lado, ya no está aquí, ¿verdad? Se lo mandé a la Y. ¿Ok? Y ahora, ¿quién me hace falta quitarle a la X para que me quede completamente sola? Necesito quitar este 2. ¿Ok? Entonces, para poder quitarlo, yo tengo que fijarme qué operación está haciendo este 2 con respecto a la X. ¿Qué operación hay ahí entre la X y el 2? ¿Qué operación hay? Una multiplicación. Excelente, hay una Excelente, hay una multiplicación. Hay un compañero que dice que ve la pantalla negra. ¿Ya la está viendo bien? Si le sigue dando el problema a uno, lo que hace a veces para que se corrija es que cierra el Teams y lo vuelve a abrir. A veces con eso ya se soluciona. Ok, entonces aquí hay una multiplicación. Aquí. Okay. Entonces yo voy a pasar este 2 a hacer la operación inversa. Lo contrario, inversa es lo contrario de la operación que está haciendo. Que en este caso la operación que está haciendo es multiplicar. Entonces ahora lo que va a pasar a hacer es dividir. Okay. Pero ¿a quién divide? Va a dividir todos los que haya a ese lado, en ese momento. En el momento en que él pasa a hacer esa operación a todo lo que haya de ese lado. Entonces, en este lado yo ya tengo el Y menos 8. Del lado derecho ya yo mandé al 2 para el otro lado, ¿verdad? Entonces ya no va a estar el 2. ¿Dónde voy a colocar ese 2? Ese 2 va a pasar a dividir. Y nosotros normalmente lo vamos a poner así. Va a dividir a todos, al Y y al 8, ¿verdad? Porque ellos ya estaban ahí y el 2 tiene que dividir a todo lo que había ahí, ¿ok? Y ese es el procedimiento, ¿verdad? Entonces ya, si me doy cuenta, la X ya quedó despejada. ¿Qué significa que esté despejada? Que después del igual, solamente está ella, está solita, ¿ok? Entonces está despejada. Aquí ya yo despejé. Ya está despejada la X. Entonces ya prácticamente terminé. El tercer paso es dar la respuesta. ¿Cómo se da la respuesta? El tercer paso es la respuesta. La respuesta es un poco mañosa porque la respuesta es esto, ¿ok? Esta es la respuesta, pero la vamos a poner bonita, elegante. Es f a la menos 1, ¿ok? Aquí estoy diciendo que la operación, o perdón, la función inversa que yo encontré, ¿verdad? Esto me lo invento, como al principio que se lo quité, ¿verdad? Al principio quité el f de x, y ahora como ya voy a dar la respuesta, entonces lo vuelvo a poner, pero ahora digo que es la función inversa, la que encontré. La función inversa que encontré es esta, ¿ok? Esta es la función inversa, todo esto. Pero la respuesta no usamos y, ¿ok? La y no se pone, sino que la cambio por una x, ¿ok? Eso es un asunto de ponerla bonita, digámoslo así, de acomodar la respuesta de manera que se vea bien, ¿ok? Y ya, ahí termina. Esa es la forma en la que yo encuentro la función inversa. Muchas veces a nosotros nos van a dar una función y nos dice ahora sí encuentre la función inversa, ¿ok? Ahora, esa es la respuesta, esto. Esta respuesta hay dos maneras de escribirla, ¿ok? El x menos 8
entre 2, yo lo puedo dejar así, o sea, ya ahí terminé, pero como a veces en matemáticas nos gusta complicar la cosa, ¿verdad? Podría ser que no aparezca así, ¿verdad? Que ustedes hagan todo el ejercicio y qué sé yo, que sea una pregunta de marcar con X y no les aparece esta respuesta. Puede ser que la respuesta venga simplificada, digámoslo así. Simplificada sería que yo, cuando tengo una división que hay varios numeritos arriba y hay un solo denominador, como en este caso, hay un solo número abajo, entonces eso yo lo puedo poner como si fueran dos divisiones, así, X dividido entre 2 y 8 dividido entre 2. O sea, yo lo puedo poner de esa manera. Esto y esto es exactamente lo mismo, simplemente que aquí lo que hice fue que separé cada uno de los numeritos que vienen arriba con un propio denominador. Y en esta parte de aquí yo no puedo simplificar nada, así que a x medios no hay nada que hacerle. A algunos les gusta poner el 1, ¿verdad? Que aquí hay un 1 oculto, y les gusta ponerlo como así. A alguna gente le gusta verlo así, ¿verdad? El 1 medio y aparte la x, ¿verdad? Pero eso ya es una cuestión de gustos, pero significa lo mismo. En cambio el 8 medios sí que le puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque 8 medios es 8 dividido entre 2, o lo mismo que podríamos decir es la mitad de 8. ¿Verdad? La mitad de 8 es 4. Entonces, en resumen, ya aquí nosotros terminamos. Entonces podría ser que si esto fuera a marcar con X, ¿verdad? La respuesta venga así. Por ejemplo, si yo hago el examen, yo lo dejo así. Pero como nosotros aquí en el CONET los exámenes no necesariamente los hacemos nosotros, sino que vienen de otra sede, puede ser que la respuesta que venga en el examen no sea esta, sino que sea esta otra, 1 medio x menos 4. Son lo mismo, significan exactamente lo mismo, nada más que están escritos uno sin simplificar, digámoslo así, y la otra sí está simplificada. ¿Ok? ¿Estamos más o menos claros? Sí, Bien, profe. entonces vamos a hacer el ejemplo que viene ahí, porque este ejemplo que viene aquí en la antología trae dos cositas. Nos dicen, tenemos esta función ahí, la que sea, que es este criterio que tenemos aquí. Nos piden que determine la función inversa y además nos dicen que una vez que yo ya tenga la función inversa, que calcule la imagen de 3. Eso es lo que nos están diciendo aquí, ¿ok? Esto está escrito en lenguaje matemático. Si lo pasamos al lenguaje coloquial, lo que nos están diciendo es: determine la función inversa. Okay, eso es lo que nos están diciendo. Cuando nos dan esto, determine f menos 1, es determine la función inversa. Y esto otro lo que nos está diciendo es: una vez que tenga la función inversa, calcule la imagen de 3. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace esto. Entonces voy a copiarlo acá. Yo tengo aquí f de x igual a 1/3 más x. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis. Es lo mismo que me pongan 1/3 más x a que me pongan x más 1/3. Es lo mismo. Ok, es exactamente lo mismo. Ojo, ¿por qué? Porque este 1/3 como está, positivo. El x aquí como está, positivo. Aquí el x como está, positivo. Y aquí el 1/3 como está, positivo. Entonces el orden no nos va a afectar ahí nada. ¿Ok? La idea siempre va a ser lo mismo. Entonces el primer paso siempre va a ser quitar este f de x. Lo quito y lo convierto en una y. Eso siempre lo vamos a hacer así. Ese es el primer paso, ¿verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar. Vemos que la x hay solamente un valor que está acompañándolo a él, que es todo este 1/3. Entonces yo necesito quitar ese 1/3, ¿verdad? Yo como que si yo pudiera llegar y hacer así, que se borre. Este más no hace falta que lo quitemos, ¿verdad? Porque este es el positivo de la x. Si quiero, cuando ya está solo, lo quito, lo oculto. Pero este más simplemente es el positivo de la x. Pero yo tengo aquí 1/3. Entonces este 1/3 lo voy a agarrar, lo voy a quitar de aquí y se lo voy a pasar a la y. ¿Ok? Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está haciendo este 1/3? Este 1/3, él está positivo, él está sumando. Por eso les decía que si yo lo tengo así, lo veo más claro, ¿verdad? Es como que yo tenga x más 1/3. ¿Qué está haciendo este más 1/3? Está sumando
¿verdad? Él está sumando. Entonces, a la hora de que yo se lo mando a la y, tome y, tenga usted este 1/3, tiene que hacer la operación inversa. O lo contrario de sumar, que en este caso va a ser restar. Entonces me queda y menos 1/3 es igual a más x, pero ya no hace falta poner el más porque aquí lo que estoy diciendo es que el x está positivo. Y si lo dejo así, también dice lo mismo, x está positivo. ¿Ok? Entonces ahí ya no tengo que hacerle ningún otro cambio. Entonces ya despejé la x me quedó solita, ya terminé. Ahí es donde yo me doy cuenta que ya terminé, cuando la x está completamente sola, no hay ningún otro número ahí. Entonces vengo al tercer paso, que es dar la respuesta. Vamos a dar la respuesta, y la respuesta se da de la siguiente manera: f a la menos 1 de x es igual, y agarro esto que me quedó aquí, como me haya quedado exactamente igual, nada más que en vez de poner una y, pongo una x, así. Ok, eso es todo lo que tengo que hacer. Muy bien, pero ese ejercicio, ya ahí terminé la función inversa, ya la encontré, ¿verdad? Pero ese ejercicio nos pedía dos cosas. Nos pedía que encontráramos la función inversa, y que una vez que teníamos la función inversa, que calculáramos cuánto nos daba la función inversa evaluada en 3. Eso es lo que nos decía, la función inversa evaluada en 3. Aquí está. Ok, aquí está. Ok, con gusto. Ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Están diciendo es, agarre la función inversa, la que ya encontramos, y evalúela. Esto es evaluar, cuando ya viene un numerito aquí metido en vez de la x. Entonces lo que nos están diciendo es que hay que evaluar esa función en el número que me dan. Eso es muy sencillo y lo vamos a hacer con la calculadora. Ustedes no tienen que complicarse aquí, ni media neurona se nos tiene que morir, porque esto es facilísimo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es que aquí está la x, ¿verdad? Y aquí viene el menos 1/3. Todo lo que sean números yo no lo voy a cambiar. Por ejemplo, este 1/3 que está aquí, eso no me va a cambiar nada cuando yo voy a evaluarlo, porque ese es una constante, eso no se va a tocar. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a cambiar es donde vengan las variables, que en este caso es la x. ¿Ok? Entonces cuando me dicen evalúelo en 3, yo lo que voy a hacer es identificar dónde está la x, la voy a quitar, ya no la voy a escribir, y ahí yo siempre lo pongo entre paréntesis. No es obligatorio ponerlo entre paréntesis, pero es muy bonito porque cuando uno lo mete en la calculadora, eso le ayuda a que la calculadora no vaya a cometer errores. Entonces aquí estaba la x, entonces yo no la voy a poner, sino que lo que voy a hacer es que agarro el numerito que me dan, que en este caso es un 3, y lo pongo donde estaba la x, la sustituyo. Eso es lo que nosotros llamamos sustituir. Sustituyo la x por el número que me dan. Y como les digo, esto aquí nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces yo lo que agarro es esto que está acá, ¿ok? Y lo meto en la calculadora a ver cuánto da. Entonces yo pongo paréntesis, 3, cierro paréntesis, menos, fracción, 1, y pongo el 3 abajo. Y ya está, me da 8/3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función evaluada en 3, el resultado es 8/3. ¿Ok? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando les pidan algo así: f de 2, f a la menos 1 de 4, f de 5. ¿Ok? Simplemente es agarrar el número que está ahí, y lo vamos a sustituir en la x que ellos nos están dando. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esto con algo más cotidiano. ¿Alguna duda en este ejercicio? Así en general. Voy a hacer un resumen, esto no lo hice el otro día y siento que me faltó. Si yo tengo que despejar, voy a ponerlo lo más sencillo posible para que nos vayamos aprendiendo esto. Digamos que yo tengo así, y tengo que despejar x a la 2 más 3, por ejemplo. Yo tengo que despejar eso, ¿verdad? Necesito despejar la x. Entonces siempre primero voy a quitar los que estén sumando y restando, ¿verdad? Hay algunas excepciones, pero vamos a ir dándonos cuenta cuando hay excepción y cuando no. Entonces si este está sumando o está restando, ese es el primero que tengo que pasar, es el primero que tengo que quitar. Por ejemplo, digamos que está restando, entonces yo lo quito de aquí, se lo mando al y, ¿verdad? Se lo voy a mandar al y, pero como está restando, entonces se lo voy a poner al y sumando. ¿Ok? ¿Qué se hace cuando viene exponente? ¿Ok? Todos los exponentes, lo contrario de elevar al exponente, aquí estamos diciendo x al cuadrado, eso no es x multiplicado por 2, ¿verdad? Eso es x al cuadrado.
Cuando yo tengo exponentes, para pasárselo a la y, se convierten en raíz. ¿Ok? Se convierten en raíz. Todos los exponentes se convierten en raíz. Entonces en este lado, yo quito el 2 de aquí y lo convierto en una raíz que me encierra todo lo que haya de ese lado. ¿Ok? Entonces, si es un 2, me queda raíz cuadrada. ¿Ok? Va a ir un 2 aquí. Recuerden que cuando hay un 2 aquí no se escribe, se oculta. Si fuera, digamos que yo tengo así, por decir algo muy parecido, elevado a la 3, entonces igual yo quito este elevado a la 3, se lo mando al otro lado donde está la y, lo convierto en raíz, pero ahora raíz cúbica, y esa raíz me va a encerrar todo lo que haya de ese lado. ¿Ok? Si fuera algo así que yo tengo x elevado a la 4, entonces yo quito ese 4 de ahí, lo voy a pasar al otro lado, está muy arriba, me escribe, lo voy a pasar al otro lado en convertir en raíz, pero ahora la raíz me va a encerrar todo igual, ¿verdad? Y menos 4, pero en índice 4. ¿Ok? Esa es la forma en la que se quitan o que se pasan los exponentes. De igual manera, si estuviera esto al revés, o sea que yo tengo aquí el y más 2, por ejemplo, y aquí tengo raíz de x, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo necesito quitar esta raíz. Para que la x me quede despejada, yo necesito quitar esa raíz. Entonces lo contrario de raíz es ahora elevar. Ahora tengo que elevar al cuadrado. Entonces yo tendría que poner y, algo está pasando aquí, no sé qué es, y más 2, y ya no va a tener la raíz ahí. Espere para ver qué me está fallando aquí, no sé qué me está fallando. Ya no va a tener la raíz, sino que esta raíz se va a convertir en elevado al cuadrado. ¿Ok? De la misma manera, si yo tengo aquí, por ejemplo, y menos 3, y aquí tengo raíz cúbica de x, entonces para quitar esta raíz y pasarla al otro lado, tengo que elevar ahora a la 3, elevar al cubo. Encierro todo lo que hay ahí y lo elevo al cubo. ¿Ok? Entonces eso es algo que tienen que tener presente, ¿verdad? De que cuando voy a despejar un elevado, como en este caso de aquí arriba, cuando voy a despejar elevados, ¿verdad? Se pasan a raíz. Elevado se pasa a raíz, elevado se pasa a raíz. Pero si lo que tengo es raíz, entonces se pasa a elevado. Si lo que tengo es raíz, se pasa a elevado. Dependiendo de la raíz que yo tenga, ¿verdad? Si yo tengo, qué sé yo, aquí x raíz de índice 6, por ejemplo, entonces elevo al otro lado todo lo que hay ahí, el y más 2, elevado a la 6, y ya no pongo la raíz, ¿verdad? Entonces si está como raíz, lo paso como elevado. Si está como elevado, lo paso como raíz. Esa es la estrategia para despejar eso. ¿Ok? Y por último, ¿qué pasa cuando yo tengo, digamos, que despejar lo siguiente? Vamos a hacer una función. Es que ya vi qué es lo que pasó aquí. Digamos que vamos a hacer que tenemos que encontrar, que nos digan así, determine la función inversa de, y nos dan una función similar a esta, 3x más 2 sobre 5, por ejemplo. ¿Ok? Digamos que nos dan esa función. Entonces vamos a aplicar los mismos tres pasos que hemos venido aplicando. Ahora, lo primero, cambiar el f de x por un y, y ponemos 3x más 2 sobre 5. Lo segundo es despejar la x, ese es el segundo paso, vamos a despejar la x. Entonces, ¿por dónde empiezo? Aquí es donde nosotros tenemos que ir con la práctica, aprendiendo cuál se quita primero. Yo antes les dije que siempre se quitan primero los que estén sumando y restando, pero esta es una de las excepciones donde no se hace eso. ¿Por qué? Porque este 5 está dividiendo al 3 y está dividiendo al 2, o sea, el 5 está haciendo una operación sobre el 2, ¿verdad? Y no lo puedo quitar hasta que esa operación no lo tenga ahí, no esté actuando sobre ese 2, esa operación. Entonces, para ponerlo en palabras simples, cuando venga así, que el 5 divide a todo lo que viene aquí, entonces el primero que se quita es el 5, porque es el que está suelto, digamos, al 5 nadie lo está afectando. Él está sueltito, nadie lo está sumando, nadie le está restando, nadie lo está multiplicando, a él nadie lo afecta. Entonces siempre vamos a ir quitando el que esté más suelto. En este caso es el 5.
Este 5, ¿qué está haciendo? En este lado está dividiendo, ¿verdad? Si yo hago la operación con respecto a x, él está dividiendo a la x. Entonces, como él está dividiendo, va a pasar a hacer lo inverso al otro lado, lo contrario de dividir. Lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces, uno se piensa que podría escribirlo así, ¿verdad? Él está aquí dividiendo. Ya no lo voy a poner dividiendo aquí, ya lo voy a quitar, se lo voy a mandar a la y y lo pongo a multiplicar. Pero en matemáticas no usamos esa forma de escribir la multiplicación. O sea, yo no pongo y por 5. Tampoco pongo 5 por y. Sino que esto se resume como 5y. ¿Ok? Significa lo mismo. Es y por 5 o 5 por y, es lo mismo. Pero normalmente la escritura se hace primero el número seguido de la letra sin ninguna operación explícita ahí. Entonces, cuando yo pase de dividir a multiplicar aquí, lo que hago es colocarlo al frente de una vez y no le pongo la multiplicación. Si ustedes lo ponen así, no está mal, está bien, se puede hacer, pero no es lo que se usa. Y entonces, si ustedes esto es un marcar con X, por ejemplo, y lo escriben de esta manera, es muy probable que no vayan a ver la respuesta, porque buscan la respuesta y no aparece así. ¿Por qué? Porque la forma en la que se escribe eso es de esta manera. ¿Ok? Ahora, este 2, ahora que voy a seguir quitando, voy a quitar este 2 de aquí. Él está sumando, ¿verdad? Ahora sí, es el que está como más sueltito. Entonces lo quito, está sumando, pasa a ser lo contrario de sumar, que es restar. Y aquí me queda el 3x. Y por último este 3x, aquí recordemos que está multiplicando, entonces lo voy a quitar de ahí, lo voy a pasar para este otro lado, donde está el 5y menos 2, y va a pasar a dividir. ¿A quién va a pasar a dividir? A todo lo que hay ahí. En este caso pongo una línea grandota diciendo que ese 3 va a dividir a los dos números que están ahí. Me doy cuenta que ya la x quedó completamente sola, ya no hay ningún otro valor ahí acompañando la x, por lo tanto está despejada, ya terminé. Entonces la tercera parte del ejercicio es dar la respuesta. ¿Cómo se da la respuesta? Se pone, esto se pone siempre, la f a la menos 1 es igual, y yo me fijo que me quedó aquí. Voy a escribir exactamente eso mismo, nada más que no lo voy a escribir con la y, sino que lo voy a escribir con la x, porque nosotros estamos trabajando funciones con respecto a x. ¿Ok? Esa es la forma en la que se hace. Les decía que esto lo vamos a trabajar con problemas también de la vida cotidiana. El otro día hicimos el mismo ejercicio y vamos a hacerlo hoy para que ustedes vean qué sentido tiene estar haciendo esto, ¿verdad? Porque muchas veces los estudiantes me preguntan, profesor, pero ¿para qué hacemos eso? Si eso no tiene sentido en la vida, eso no tiene ningún tipo de aplicación, ¿verdad? Muchas veces en matemáticas nos sentimos a veces frustrados porque aprendemos cosas que uno dice, eso nunca en la vida lo voy a aplicar, o por lo menos no sé para qué sirve, ¿verdad? Esto que estamos haciendo, todo lo que son cálculos de funciones, son todas las fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a sacar un préstamo en el banco, se usa con una formulita, y esa formulita nosotros metemos los datos ahí, evaluamos si es un tipo de función, ¿verdad? Pero voy a ponerles un ejemplo aquí muy curioso. Bueno, a mí me parece muy curioso y yo sé que a muchos de ustedes les llama la atención, o por lo menos le da sentido, ¿verdad?, a lo que estamos haciendo, y es el asunto de las temperaturas. Entonces voy a copiarles aquí a ustedes la fórmula para convertir Fahrenheit en grados Celsius. ¿Ok? Voy a copiarla primero y les explico cuál es la idea. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí que los grados centígrados, si me dan los grados Fahrenheit, es igual a los grados Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 dividido por 9. ¿Ok? Ok, la idea es la siguiente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno ve las noticias, por ejemplo estas que son de Telemundo y de qué sé yo, que tienen que ver con Estados Unidos, que son noticieros que son en habla hispana pero que se hacen en Estados Unidos, o CNN o Fox o todas esas, y dicen, qué sé yo, que en Miami van a tener una temperatura de 95 grados Fahrenheit el día de mañana, por ejemplo, cuando viene la parte del clima, ¿verdad? Entonces uno se queda como sorprendido
Porque uno dice, ¿cómo va a estar a 95 grados? Esa gente se va a cocinar, ¿verdad? Porque uno dice, si aquí cuando está haciendo 30, 32 grados, uno suda, ¿verdad? Hasta el pelo. Entonces uno dice, esta gente se va a morir, ¿verdad? El asunto es que son escalas diferentes, ¿verdad? Entonces uno realmente tiene que convertirlo para saber realmente cuántos grados Celsius y tener nosotros una noción real de a cuánto se refiere cuando ellos están diciendo 95 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces para eso, pues ya los científicos en su momento inventaron esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula lo que hace es relacionar los grados Fahrenheit con los grados Celsius. Si a mí me dan los grados Fahrenheit, entonces yo con esta fórmula los puedo convertir en grados centígrados o en grados Celsius. Entonces ya yo voy a saber a cuánto corresponde eso, ¿verdad? Entonces si me dicen, vamos aquí a hacer una evaluación, vamos a evaluar. Si me dicen a cuánto corresponde 95 grados Fahrenheit, entonces yo con esta fórmula me puedo dar cuenta de cuánto sería eso en grados Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es evaluar la función. Entonces yo voy a decir, los Celsius de 95 grados Fahrenheit es igual a 5 por paréntesis los Fahrenheit menos 32, pero a mí me están dando los Fahrenheit. Entonces aquí es donde yo voy a hacer la sustitución. Entonces como los Fahrenheit son 95, que es lo que yo quiero convertir, entonces lo pongo ahí y eso va dividido por 9. Insisto, aquí nosotros no tenemos que tener ningún problema con el cálculo, porque ya ustedes ya pasaron séptimo, ya pasaron octavo, que era donde tenían que hacer esto a mano. Aquí en quinto nos interesa que lo hagamos, aunque sea con la calculadora, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para meter esto en la calculadora? Aquí vamos a ir aprendiendo y ojalá que ustedes tengan por ahí la calculadora a mano para intentar escribir esto en la calculadora y que a todos nos dé igual. Como yo veo que hay una parte de arriba y una parte de abajo, o sea, hay una fracción, yo tengo que empezar por fracción. Entonces pongo fracción. Entonces pongo 5, voy a hacerlo con el mouse porque si no me escribe doble. 5, paréntesis, 95 menos 32. Vean que la parte de arriba ya la escribí, 5 paréntesis, 95 menos 32. Ahora me paso para abajo con la flechita y le pongo 9. Ok, ya veo que reviso que todo esté bien montado, le doy igual. Y me da 35. Ok, esto da 35. ¿Qué quiere decir esto? Que 95 grados Fahrenheit es igual a 35 grados centígrados o 35 grados Celsius. Ok, entonces significa que sí está caliente, ¿verdad? Si están a 95 Fahrenheit, pues están a 35 centígrados, que es bastante, ¿verdad? Esto es como un día caliente en Guanacaste, por ahí, ¿verdad? O en el puerto. Es una buena temperatura, bastante. Pero entonces, lo que les decía, que para qué nosotros estudiamos esto, bueno, aquí vemos una aplicación, ¿verdad? Todo lo que sean fórmulas son funciones, al final de cuentas son funciones, ¿verdad? Fórmulas para calcular esto, para calcular la conversión de colones a dólares, para calcular el interés que me voy a ganar si meto una plata en un depósito a plazo, ¿verdad? Entonces eso es una fórmula, es una función. Entonces ahí es donde viene la utilidad de todo esto que nosotros estamos haciendo. Pero además, ustedes podrían decir, bueno, eso está bien, pero y la función inversa, eso nada más para complicar la vida, eso nada más es para que uno en quinto se vea más enredado. No, la función inversa es porque alguien por ahí podría decir, bueno, esta es para ir de Fahrenheit a centígrados. Pero si más bien lo que yo quiero saber es, por ejemplo, ¿cuántos son 25 centígrados en Fahrenheit? ¿Cómo hago? No puedo usar esta misma fórmula porque esta fórmula es de Fahrenheit a centígrados. Pero yo ahora necesito una fórmula que me devuelva de centígrados a Fahrenheit. Y cuando yo hablo de devolverme, es la función inversa. Ok, es la función inversa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular la función inversa de esto y ya vamos a tener la fórmula para que si me lo dan en centígrados yo poder pasarlos a Fahrenheit. Ok, entonces vamos a hacerlo. Perdón. La fórmula es esta, ¿verdad? La que siempre me dan. Siempre agarro la original. A partir de ahí es donde yo voy a hacer la conversión para convertirla en la función inversa. Esa es la que me dan, esa es la que yo conozco. Entonces, como primer paso, siempre lo que vamos a hacer es eliminar esto y lo vamos a cambiar por una y.
Y en estas fórmulas en las que no viene x, entonces si ustedes quieren lo hacen, si no, no hace falta, lo pueden seguir haciendo con la f. Pero a algunas personas les gusta más, digamos, agarrar la f y cambiarla por una x para estar como más acostumbrados a lo que vemos. Ahora esta es la variable, esa es la x, entonces yo la quito como f y la pongo como x. Entonces ya luego cuando encuentre la función inversa, pues le vuelvo a dar sentido a las letras que estoy escribiendo. Pero entonces ya hice el primer paso. ¿Okay? El primer paso es cambiar esto y poner una y. Adicionalmente, en estos casos en específico, puedo cambiar esto por una x para que sea más sencillo para uno hacer el despeje, ¿verdad? Porque ahora tengo que despejar x. Ahora, ojo que esta x está como muy adentro de muchas cosas. Entonces esta x tiene un despeje no más difícil, pero sí con más pasos. ¿Okay? Se va a requerir más pasos. Lo primero que tengo que ver es que el que está haciendo una operación o ejerciendo una operación sobre más gente es este 9, ¿verdad? Este 9 está dividiendo a todo. Y a él, ¿quién le está haciendo nada? A él no le están haciendo absolutamente nada. Entonces este es el primero que voy a quitar. Cuando viene un número así abajo, dividiendo todo, ese es el primero que voy a quitar. Entonces yo lo que voy a hacer es que agarro ese 9, lo quito de ahí y se lo mando a la y, ¿verdad? Y voy a ver qué hace con ese 9. Y ese 9, como estaba dividiendo, ahora va a multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es que lo ponemos 9y, ¿verdad? No vamos a poner 9 por y, ni y por 9, no, vamos a poner 9y. ¿Y qué me quedó ahora del lado derecho? Me quedó lo mismo, pero sin el 9, ¿verdad? Entonces ya ahora me quedó de esa manera, así como está ahí, ¿verdad? 5x menos 32. Ahora, aquí vean que este 5 está seguido de un paréntesis y todo esto se me encierra. Esto lo que quiere decir es que el 5 está multiplicando a todo eso, ¿verdad? El 5 no está multiplicando solo a la x, sino que está multiplicando a los 2. Por eso es que hay unos paréntesis aquí, ¿verdad? Entonces este 5 está multiplicando a todo esto. Entonces, ¿y a él quién lo está afectando? Nadie. Entonces significa que este es el siguiente que tengo que quitar. No puedo quitar el 32 porque este 32 todavía está siendo afectado por esta multiplicación. Entonces no puedo pasar a alguien que está siendo afectado por algún otro número. En cambio este 5 nadie lo está afectando. Él está multiplicando a todo lo demás, por decirlo así. A él es independiente, nadie lo está afectando. Entonces a ese es el que yo voy a quitar. Entonces ese 5 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. ¿A dividir a quién? A lo que ya haya con el y. En el y, en el lado del y tengo el 9y. Entonces el 5 va a dividir eso. Y ahora me queda paréntesis x menos 32. Pero algo que aprendimos nosotros desde séptimo y octavo es que cuando hay un paréntesis, bueno, voy a ponerlo aquí con el menos 32. Cuando hay un paréntesis y detrás del paréntesis no hay nada, y delante del paréntesis no hay nada, o sea, a la derecha no hay nada, a la izquierda no hay nada, aquí arriba no hay nada, o sea, antes del paréntesis y después del paréntesis no hay nada. Entonces algo que aprendimos fue que ese paréntesis está sobrando. Si no hay nadie que lo esté afectando, ese paréntesis ya no hace falta, se puede quitar. Y eso es lo que está pasando aquí. No hay nada antes del paréntesis, no hay nada después del paréntesis, entonces ese paréntesis ya se puede quitar. Entonces me queda x menos 32. Y tenemos la x, ¿verdad? Ya está casi despejada. El único elemento que está aquí jodiendo es este menos 32. Entonces lo voy a quitar de ahí y se lo voy a mandar al 9y. Y ahora, como él está restando, lo voy a poner sumando. Más 32. Y esto me queda así. X ya me quedó despejada la x. Ok, ya quedó despejada la x. Ahora, ese era el segundo paso, ¿verdad? Este era el segundo paso, que era despejar. En estos problemas, la respuesta se vuelve un poquito más delicada porque tengo que darle sentido a las letras. ¿Ok? Entonces aquí vamos a escribir la respuesta. Ya encontramos que la función inversa es igual a 9x más 32. ¿Ok? Perdón, lo puse mal. 9x sobre 5 más 32. Vean que la división es solo sobre el 9x. No es lo mismo esto a que venga así todo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí solo está el 5 dividiendo al 9x. Y en cambio, si lo pongo así, significa que también está dividiendo al 32. Y no nos quedó así.
nos quedó solo dividiendo el 9x. Ahora vamos a darle sentido, porque recordemos que esto era Fahrenheit y grados Celsius, ¿verdad? La fórmula que estábamos buscando es, si me dan los Celsius, quiero saber cuántos grados Fahrenheit correspondería esa cantidad de grados Celsius. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente: los Fahrenheit a partir de los Celsius es igual a 9 sobre 5 Celsius, porque es los que me van a dar, más 32. ¿Ok? Entonces ya encontramos la función inversa, ya encontramos la función que si me dan una cantidad en Celsius, ya la puedo convertir en Fahrenheit. Para hacer esto tengo que usarlo con la lógica, ¿verdad? Yo, ¿qué es lo que estaba buscando? Una fórmula que me dé Fahrenheit. Entonces por eso pongo aquí Fahrenheit. ¿A partir de quién? A partir de los Celsius. Y entonces, ¿qué me van a dar a mí? Celsius y X es lo que me van a dar, ¿verdad? Entonces por eso pongo en la X ahora una C. Y entonces vamos a hacer el ejercicio que yo les decía. ¿Cuánto corresponderían 25 grados Celsius en Fahrenheit? ¿Verdad? Entonces yo voy a aplicar la fórmula que acabo de encontrar. Entonces yo vengo y digo, los Fahrenheit a partir de 25 grados Celsius es igual a 9 sobre 5, y aquí donde está la C voy a poner unos paréntesis para decir que ahí estaba la C, y dentro voy a poner el 25, que es el que yo estoy sustituyendo, más 32. Y como les digo, aquí no nos vamos a complicar, aquí no nos vamos a esforzar prácticamente nada, porque esto lo vamos a meter en la calculadora. Entonces nos venimos a la calculadora, voy a usar la otra para que vean que es lo mismo. Entonces yo pongo 9 sobre 5, ¿verdad? 9 sobre 5, ahí está. En la parte de arriba pongo paréntesis 25, cierro paréntesis. Ojo, tengan mucho cuidado con el siguiente error. Ojalá que lo estén intentando hacer ahí con la calculadora. Si yo pongo más 32, ¿qué me está pasando en la calculadora? ¿Es esto igual a lo que tengo que escribir? ¿Alguien nota el error aquí que yo estoy haciendo? Que lo está dividiendo todo, profe. Correcto, eso es un error. Y si yo le doy ahí igual y voy y pongo esa respuesta, al final va a estar mala. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para arreglar esto? Lo que tengo que hacer es, bueno, venirme aquí donde está el 32, borro eso, y cuando estoy aquí al final le doy para la derecha para que se salga de esa fracción, y entonces el 32 me queda aparte. Eso es lo que tengo que hacer. Ven, aquí tengo 9 sobre 25, aquí el 5 abajo, y esta rayita no me divide el 32, entonces ahora sí está escrito correctamente. Entonces le doy igual y dice que son 77. Pero entonces quiere decir que 25 grados Celsius corresponden a 77 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces ya con esto espero, yo sé que ya algunos pues en algún momento tal vez han pensado en esto y han visto más o menos las conversiones, pero ya con esto, cuando uno vea ese tipo de noticieros, entonces ya uno tiene una idea. Bueno, en los Fahrenheit los números son más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, una temperatura baja son como 55 grados Fahrenheit, ¿verdad? Es una temperatura baja, cerca de los 15, 14 grados por ahí. Entonces ya uno tiene una noción, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo espero que con el día de hoy pues aportar, ¿verdad? De que este tipo de ejercicios que nosotros hacemos con funciones, pues en realidad se aplican mucho en la vida real. Ahora con la tecnología que tenemos y todo eso, ¿verdad? Muchas veces uno nada más le pregunta a Google ¿a cuánto corresponde tantos grados Fahrenheit? Y ya le dice a uno, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale? ¿Verdad? Sale de justamente de cálculos como este. Que eso es lo que quería que ustedes vieran, y para que vieran que pues esta materia en realidad sí aplica a muchas de las cosas cotidianas que nosotros hacemos. Es bastante avanzada, digámoslo así, pero es cosillas que uno en la vida cotidiana puede aplicar. Y hoy, bueno, no sé si queda una duda con eso. No. Bien, si tienen dudas me dicen, ¿verdad? Y hoy pues vamos a ir ahí a la plataforma y vamos a ver cómo se resolvía la situación problema de la semana pasada. La situación problema de la semana pasada decía, insisto, ¿verdad? Recuerden que esto, si no lo hicieron,
no los voy a agarrar entre ojos, no los voy a regañar ni nada por el estilo, ¿verdad? Ojalá lo hayan hecho, igual todavía no lo he revisado, pero es práctica, simplemente una práctica. Ok, dice, se adquirió un terreno. Profe, estaba haciendo, yo sí lo estaba haciendo. Vamos a ver. Ok, entonces ahí cuando lo revise, ahí les va a aparecer la nota, ¿verdad? Les aparece una nota, pero es una nota simbólica, ¿verdad? Dice, Profe, se pero adquirió uno lo un puede hacer en una hoja y toma la foto, nada más, ¿verdad? Puede hacerlo en Sí. una hoja y para. Sí, Ok. esa. De hecho me Ok. gusta porque escribir aquí es un poco complicado, ¿verdad? A veces. Escribir aquí los numerillos, ¿verdad? 5x a la 2, por ejemplo. Muchas veces nosotros lo escribimos así, pero es un poco más complicado. Entonces, si ustedes lo hacen en una hoja, le toman una foto y lo suben, está bien. Sí. Ok, dice, se adquirió un terreno, el cual, de acuerdo con la plusvalía, tiene un aumento en su valor de esto. Ok, vamos a ponerlo en contexto. Ustedes van y compran un lote, ¿verdad? Digamos, les cuesta 10 millones de colones y ustedes tal vez no piensan construir ahí, sino que esperan que dentro de unos añitos ese lote valga más, ¿verdad? Entonces lo compré en 10 porque me pareció que era una buena oportunidad, dentro de unos años lo trato de vender y tal vez me gano algo, ¿verdad? Entonces a eso es lo que le llamamos plusvalía, ¿verdad? Entonces esta fórmula se aplica para un lote, ¿verdad? No es una fórmula, esta sí no es una fórmula de la vida cotidiana, ¿verdad? No es una fórmula de la vida real, es un ejercicio nada más inventado, en el que se supone que se compra un lote en 25 millones y que el valor que va a tener esa propiedad después de cierta cantidad de años, donde T es esa cantidad de años, va a ser dado por esta forma. Vamos a copiarla, 25 más 2T. Entonces dice V de T es igual a 25 más 2T. Ahora estas fórmulas muchas veces se nos hacen como muy extrañas y no las entendemos, pero a mí me gusta como ponerlo en palabras de la vida real, ¿verdad? Esta V significa valor, ¿verdad? Entonces, ¿valor de qué? Valor de la propiedad. Después de cierta cantidad de tiempo, por eso se le pone una T, ¿verdad? Después de cierta cantidad de tiempo en años, ¿verdad? ¿Qué significan años? Que vamos a contar años cumplidos, no años, no tiempo en meses o días, ¿verdad? Sino que en años, ¿verdad? Después de un año, después de 2 años, después de 10 años, etc. Entonces, para darnos una idea de cómo funciona esta fórmula, yo podría decir, bueno, si el lote me costó 25 millones, ¿cuánto valdrá después de 10 años, ¿verdad? Donde el tiempo sea 10 años. Entonces, T es igual a 10 años. Entonces la fórmula simplemente lo que voy a decir es el valor después de 10 años de nuestra finca o lote va a ser igual a 25 más, yo busco la variable, busco la letra y ahí es donde voy a poner el valor que me están dando, ¿verdad? Estoy calculando una imagen. Entonces aquí voy a poner el 10, ¿verdad? Esto lo puedo hacer mentalmente, 2 por 10, 20 más 25 son 45, pero si no queremos hacer ese esfuerzo, pues lo metemos aquí en la calculadora, que también es válido, ¿verdad? Entonces yo pongo esta parte, 25 más 2 por 10, y le doy igual, me da 45. Entonces ahí lo que nos está diciendo la fórmula es que después de 10 años, si esta fuera una fórmula real, el lote que compré en 25 millones, ahora va a valer 45, ¿verdad? Sería genial que si uno puede comprar un lote y después venderlo 10 años después, ganarse 20 millones, aunque con la inflación no van a ser los 20, no van a significar realmente como los 20 millones, ¿verdad? Pero sería una buena inversión, ¿okay? Para eso es lo que sirve esa fórmula. Pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta de la situación problema. Si nosotros vamos a la pregunta, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula que describe el tiempo en función del valor del terreno? Entonces, para ponerlo así en contexto, esta fórmula que me dan sirve para que cuando me den el tiempo yo pueda calcular el valor. Por ejemplo, 10 años, si me dan que pasaron 10 años, entonces yo puedo calcular que ahora va a costar 45 millones. Si me dicen que han pasado apenas 2 años, entonces 2 por 2, 4, más 25 son 29. Entonces, si me dan que han pasado 2 años, entonces el valor del terreno va a ser de 29 millones.
Si me dice que son 3 años, entonces 2 por 3, 6 más 25 son 31. Entonces si han pasado 3 años, el valor del terreno es 31. Entonces para eso es que sirve esta fórmula. Pero la pregunta que nos hace la situación problema es: ¿cuál fórmula me sirve para calcular el tiempo si lo que me dieron fue el valor? ¿Cómo hago yo para encontrar el tiempo si lo que me dieron fue el valor? Es decir, digamos que me digan, resulta que han pasado una cierta cantidad de años, no sé cuántos, pero ahora la finca o el lote vale 55 millones. Entonces, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ahora vale 55 millones. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Si el valor actual es 55 millones, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ok, entonces, si nos damos cuenta, la fórmula que nos dan no sirve. Si me dan el tiempo, me encuentro el valor. Y la fórmula inversa sería que me den el valor y yo encuentre el tiempo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la función inversa. Entonces vamos a encontrar la función inversa. Yo tengo así: v de t es igual a 25 más 2t. Entonces ahora tengo que encontrar la función inversa. La función inversa, pues quito esto, pongo una y, 25 más 2t, que por comodidad voy a convertir la t en una x, ¿verdad? Para trabajar solo con x y y. Y ahora, este es el primer paso. En el segundo paso despejo, ¿verdad? Entonces no puedo quitar este 2 porque primero tengo que quitar este 25. Este 25 está sumando aquí, no con este, ¿verdad? Sino con este de aquí le está sumando. Entonces lo paso a restar con la y. Y aquí tengo el más 2x, que ya puedo quitar este más, porque ahí lo que estoy diciendo es que el 2 está positivo. Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Y menos 25 dividido entre 2. Y me queda la x despejada. Entonces vengo y doy la respuesta, que es la fórmula que me están preguntando. La respuesta sería, lo que quiero es encontrar el tiempo. El tiempo a partir del valor es igual a esto que me están dando aquí, que ahora me van a dar el valor, y esta va a ser la fórmula para encontrar el tiempo a partir del valor. O sea, que me den el valor y yo puedo encontrar cuánto tiempo ha pasado. Entonces, por ejemplo, en lo que yo les decía, si el valor actual es de 55 millones, entonces ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces yo lo que hago es, el tiempo a partir de 55 es igual, aquí está la variable, ahí es donde voy a poner ese 55. Normalmente lo vamos a poner encerrado entre paréntesis las sustituciones, para que quede claro que ahí se hizo una sustitución. Y nos venimos aquí a la calculadora y ponemos 55, aquí lo vamos a poner entre paréntesis para hacer iguales a lo que venía ahí en la formulita, y abajo el 2, le doy igual 15. Entonces esto me da 15. ¿Qué quiere decir? Que si el terreno vale 55 millones, quiere decir que han pasado 15 años. ¿Ok? Entonces esa es la idea de la situación problema número 1 que venía ahí. Entonces la fórmula que tienen que encontrar es esta, o la fórmula que tienen que encontrar es esa ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ok, ahí tenemos la mariposa. Nosotros decimos que una imagen tiene simetría si, por ejemplo, tiene como una mitad muy clara, ¿verdad? Si yo por aquí pudiera trazar una mitad así, pues vamos a encontrar que hacia la derecha de esa mitad hay exactamente lo mismo que hacia la izquierda, ¿verdad? A eso es lo que le llamamos simetría. Esta es una imagen simétrica, y a esta línea imaginaria que nosotros hacemos aquí le llamamos eje de simetría. A los seres humanos nos encanta la simetría, ¿verdad? La simetría nosotros la replicamos en obras de arte, en construcciones, en todo lo que podamos, en ¿cómo se llama? En los aparatos que se construyen, aparatos eléctricos, todo normalmente tiene cierta simetría. Cuando algo no es simétrico,
nosotros ya como que nos llama la atención y como que no nos gusta cuando algo no es simétrico, ¿verdad? Entonces nosotros siempre andamos buscando eso, la simetría en los objetos, ¿verdad? Entonces a esto le llamamos simetría, ¿ok? Y entonces decimos que este lado de aquí es una reflexión de este lado de aquí, ¿ok? Si nosotros pudiéramos doblar esto, ¿verdad? Como que si esto fuera un papel por aquí y nosotros lo juntamos, ¿verdad? Una mitad encima de la otra, se supone que esto, todo lo que está aquí, va a caer encima de esto que está aquí, ¿verdad? Eso es una reflexión. Ahí tenemos una simetría, ¿verdad? Simetría es eso, de que hayan un eje de simetría que separa una imagen en dos partes exactamente iguales, nada más que opuestas. Y la reflexión es que esta imagen de aquí está reflejada en esta imagen de aquí, todo esto, ¿verdad? Entonces a eso es lo que hablamos como eje de simetría. Pues resulta que las funciones, eso después vamos a hablar más, después hay una parte en quinto de todo esto que es muy bonito. Resulta que las funciones tienen esa simetría, ¿ok? La función normal y la función inversa tienen simetría con respecto a un eje de simetría que aquí lo estamos viendo, que es esta línea roja. Entonces, por ejemplo, esta línea roja que está aquí, esta línea roja que ustedes ven aquí, que ahí le estoy pasando por encima, esa línea roja corresponde a una función muy interesante, una función muy sencilla, que es la función identidad, que es la función f de x igual a x, ¿ok? La función f de x igual a x se llama función identidad. ¿Okay? Esa es la función identidad. Y tiene la característica muy particular de que lo que pasa es que se va relacionando de la siguiente manera. El 1 se relaciona con el 1. El 2 se relaciona con el 2. El 3 se relaciona con el 3. El 4, bueno, ahí pues 33. Con el 4 y así sucesivamente. Esa es la función identidad. Aquí lo podemos ver. Vamos a quitar la azul y vamos a quitar la negra. Y vamos a ir viendo los puntos. Por ejemplo, vean que en esta línea está el 1 se relaciona con el 1. El 2 con el 2 está en esta línea. El 3 con el 3 está en esta línea. El 4 con el 4 está en esta línea. Igual con los negativos. El menos 1 con el menos 1 está sobre esa línea. ¿Qué pasó? Aquí está. El menos 1 con el menos 1 está sobre esa línea. El menos 2 con el menos 2 está sobre esa línea y así sucesivamente. Esa es la característica que tiene la función identidad, que es la función donde se obtienen todos estos pares ordenados. Aquí los vemos a la izquierda, ¿verdad? Vemos el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Todos esos quedan encima de esa línea roja. Esta es la línea, es la función identidad. Entonces, si yo grafico esta función, que es 2x más 8, esta que está aquí, la azul, es 2x más 8, me quedaría así, es una función creciente. Recordemos cuando una función es creciente. Cuando de izquierda a derecha va subiendo, ¿verdad? Si nosotros montáramos aquí un carrito, ese carrito como iría subiendo, 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 subiendo. Eso es una función creciente. Igual la roja es una función creciente. Si nosotros la dibujamos, pues esta es la función 2x más 8. Si nosotros vamos y sacamos la función inversa de 2x más 8, nos va a quedar la función 1 medio de x menos 4, que antes la hicimos. Aquí la pusimos al puro principio de la clase. Voy a hacerlo más chiquitito para ver dónde fue que lo hicimos. Al puro principio de la clase hicimos esta función. La función 2x más 8, encontramos que la función inversa era 1 medio de x menos 4. ¿Ok? Si graficamos la función 1 medio de x menos 4, es esta negra que está aquí. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que los puntos donde ellas confluyan, digámoslo así, va a ser el mismo punto para las dos. Por ejemplo aquí, ¿verdad? Este punto está en la azul y está en la negra. Pero lo que más nos interesa ver de esta función, la azul, que la inversa es esta negra, es que conforme la azul se vaya alejando de la roja, la negra también se va alejando, ¿verdad? Aquí la azul ya aquí está un poquito más largo de la roja. ¿Y qué pasa con la negra? Aquí está un poquito más largo que la roja. Aquí está un poco más largo y aquí está un poco más largo. Y conforme se vaya alejando más una, la otra se va alejando más. Igual, si nosotros lo quisiéramos ver de la otra manera, si yo tengo esta distancia de aquí a aquí
y de aquí a aquí tengo esta distancia con respecto a la inversa, entonces voy observando que mientras más se acerque la azul a la roja, más se va a acercar la roja a la negra. ¿Ok? Entonces las distancias se van manteniendo, hay simetría. O sea, lo que me quiero referir con todo esto es que hay simetría entre una función, la que sea, esta que está aquí, y su inversa, que en este caso es la negra. Voy a poner otros dos ejemplos. Digamos que yo pongo la función x cuadrado. La función x cuadrado es esa que tenemos ahí. Voy a escoger solo una parte porque esta no es una función biyectiva, entonces la inversa no es exactamente lo que buscamos. Entonces voy a ponerlo así. Entonces esa negra es la función x cuadrado. La inversa de x cuadrado es pasar el x cuadrado como raíz, que en este programa se pondría square, quedaría así. Okay, entonces tenemos la función negra es la función x cuadrado, la función verde es la función raíz cuadrada, y como ellas son inversas, vamos a ver que tienen simetría con respecto a esta línea roja que nosotros dibujamos aquí, que es la función identidad. Entonces siempre las funciones tienen, y la función y su inversa siempre tienen simetría entre la función identidad y la función inversa. Okay, entonces la función y la función inversa siempre van a ser simétricas con respecto a la función identidad. Siempre van a mantenerse las distancias. Si una se aleja, la otra se aleja. Si por ejemplo aquí estas dos están muy cerquita, entonces la otra función también va a estar muy cerquita de esa. ¿Ok? A eso me refiero. Van como dibujando la misma figura. Voy a pasarlo aquí a la pizarra para que ustedes vean cuándo hay simetría y cuándo no. Porque ahí ustedes van a hacer un ejercicio. Que también es de práctica. Bueno, yo creo que no vienen muchos de práctica de eso. Pero a veces en los exámenes le preguntan eso. ¿Ok? A lo que me refiero es lo siguiente. Ven que aquí estas distancias se van manteniendo. Entonces conforme esta línea roja va alejándose conforme esta línea negra va alejándose de la roja, la línea verde también se va alejando de la línea roja. No serían inversas si por ejemplo esta línea verde hace algo como así, ya ahí rompe la simetría. ¿Ok? Y si no hay simetría, no son inversas. ¿Por qué esto? Porque en la ¿cómo se llama? En la antología y en el examen le pueden aparecer ejercicios como este. Entonces este ejercicio lo que le está diciendo es, dentro de todos estos gráficos que tenemos aquí, hay uno que representa a una función y a su inversa. ¿Cuál de los 4 gráficos representa una función y su inversa? ¿Cómo hacen ustedes para saber eso? Lo que tienen que hacer es dibujar la función identidad, que la función identidad es muy sencilla porque ustedes van viendo dónde choca el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y trazan una línea recta ahí. Esa es la función identidad, ¿verdad? Entonces en todas estas ustedes pueden hacer la función identidad y comienzan a observar si hay simetría. Por ejemplo, en esta no hay simetría. ¿Por qué? Porque esta hace como una especie de curvita, entonces esta debería hacer esa misma curvita aquí, ¿verdad? Debería hacer esa misma curvita, pero no lo hace. Significa que no son simétricas. ¿Por qué? Porque esta más bien es una línea recta y esta es como una curvita. Entonces no hay simetría. ¿En cuál de esas 4 hay simetría? En la cuarta. En la 4, ¿ok? En la 4 hay simetría con respecto a la función identidad. ¿Verdad? Si yo hago esta línea aquí, que es la función identidad, que va recorriendo el 1,1, el 2,2, el 3,3, si yo hago ese dibujo, vean que estas líneas se van comportando de la misma manera. Conforme se acercan, la otra se va acercando. Conforme se va alejando, la otra también se va alejando. Esta, por ejemplo, es simétrica, pero con respecto al eje X, ¿verdad? Esta es simétrica así, pero esa simetría no me sirve porque la simetría que yo ocupo es que sean simétricas con respecto a esta línea de aquí y nada que ver, ¿verdad? Ahí no hay ningún tipo de simetría con respecto a la función identidad. Entonces estas dos figuras son simétricas con respecto al eje X, pero no es
simétrica con respecto a la función identidad, por lo tanto estas no son funciones inversas. Lo mismo pasa en la primera. En la primera hay simetría con respecto al eje Y, ¿verdad? Aquí sí hay simetría, ¿verdad? Son como la misma figura para un lado y para el otro, pero no con respecto a esta figura, con respecto a esta línea, que es la que me interesa. Por lo tanto, esas no son la función y su función inversa. Entonces ese tipo de ejercicios, más adelante cuando ya vayamos a hacer la práctica para el examen, yo les voy a mandar los exámenes de la vez pasada, y ahí vamos a ver que en algunos casos se hacen preguntas como esta, ¿verdad? ¿En cuál de estas se representa a una función y a su inversa? La única que cumple las condiciones es esta, porque son simétricas con respecto a la función identidad, que la función identidad es esta línea que les estoy dibujando ahí, ¿verdad? Que es la línea que va recorriendo los pares ordenados repetidos, digámoslo así, 3,3, 4,4, 2,2, etc. Y lástima porque no creo que no vienen más prácticas de esas, solo viene aquí como un ejemplo. ¿Dónde fue que lo vi? Más para abajo. Creo que viene un ejemplo de eso, ¿eh? Aquí hay simetría, aquí vemos que hay simetría, es la misma figura, ¿verdad? Conforme se van acercando, la otra se va acercando, entonces estas sí son inversas. De hecho, donde una toque a la función de identidad, ahí mismo tiene que tocar la otra. Entonces vemos que sí hay simetría, se van alejando, entonces la otra también se va alejando. Entonces pues ese es otro ejemplo de eso mismo que estamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta ahí?